Hablar un poco con ustedes, queridos oyentes, sobre algunas de las creencias de los amigos testigos de Jehová y algunas de las creencias nuestras en torno a estas creencias, valga la redundancia. Y hay un versículo, o hay unos versículos en Éxodo capítulo 3, versículo 14, segundo libro de la Biblia, capítulo 3 y versículo 14. Vamos a darle lectura. Dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Los cristianos reconocemos universalmente que Jesucristo afirmó que es Dios cuando se refirió a sí mismo con esta palabra o estas palabras: yo soy. Por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, etc. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan 8, 57 y 58. Aún los enemigos de Jesús reconocieron lo que él decía. El versículo siguiente dice que cuando oyeron eso, tomaron entonces piedras para arrojárselas a Jesús. Amigos y hermanos, los judíos incrédulos consideraron la afirmación de Jesús de que era el yo soy como blasfemia, un crimen por el cual ellos consideraron que Jesús merecía la muerte y por eso lo querían matar y al final lo mataron. No obstante, los amigos testigos de Jehová o ruselistas enseñan que Jesucristo es en realidad el arcángel Miguel y que Cristo nunca afirmó que es Dios. Los versículos que hemos mencionado y otros que mencionaremos informan que Cristo mismo, él mismo se refirió a él cuando dijo yo soy. Muchas veces, yo soy, no tengáis miedo, le dijo a los discípulos en una ocasión después de la resurrección. Entonces, para hacer que la Biblia esté de acuerdo con la doctrina, los ruselitas o ruselistas cambian los versículos en su Biblia, porque han hecho una Biblia particular, una Biblia de ellos. Su traducción particular dice: esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Repito la forma de traducción que tiene la Biblia de los testigos: yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Cuando dice en Éxodo 3:14 en todas las demás Biblias: yo soy el que soy, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Así que en la Biblia de ellos, las palabras de Jesús no parecen tener ninguna relación con Éxodo 3:14. Uno no tiene que ser un erudito en griego o en hebreo para comprobar que la Sociedad Atalaya, Concilio General de los Testigos de Jehová, ha distorsionado esos versículos. Las Biblias de estudio de los Testigos de Jehová también prueban que Jesús afirmó que es Él, yo soy. Su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, con referencias en letras grandes y publicada en el año 1984, no la de ahora, la del 84, tiene una nota de pie de página sobre el versículo 3:14 de Éxodo, que admite que el texto hebreo se traduciría al griego como ego eimi, que significa yo soy. Y en su traducción interlineal del Reino de las Escrituras griegas de 1985, revela que las palabras de Jesús en Juan 8:58 son las mismas, ego eimi, nota, yo soy, texto interlineal. Pero hay otro versículo, Éxodo 3:15. Entonces Dios dijo otra vez a Moisés: esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel: Jehová,
el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y este es la memoria de mi generación tras generación. El Señor no cambia de nombre. El Señor nos vive transformándose, porque cuando Él se identificó con su nombre, estaba identificando o revelando parte de su naturaleza, de su forma de ser, y esto es incambiable, esto no se varía. Los seguidores del pastor Roussel usan este versículo para arguir que ellos son los únicos adoradores verdaderos de Dios, porque son los únicos que todavía llaman a Dios por su nombre, Jehová. Insisten en que el versículo anterior es el mandamiento de Dios a que lo llamen con ese nombre sagrado, hasta tiempo indefinido o para siempre. Según los testigos de Jehová, los cristianos que oran a Dios o al Señor oran en realidad al Dios falso, es decir, a Satanás. El Dios verdadero, Jehová, no oye oraciones a menos que se le dirijan a su nombre. Por eso ellos siempre usan el nombre de Jehová en sus oraciones. Es un hecho real que ellos a menudo repiten su nombre muchas veces durante una sola oración, como si Dios pudiera olvidar que le oran a Él, o como si el testigo pudiera olvidar a cuál Dios está orando. Aunque sus publicaciones admiten que Jehová no es la pronunciación correcta del tetragrama original hebreo, que se escribe con YHWH, ellos insisten en usar ese nombre solamente en vez del nombre más correcto, o Yahvé. Los testigos de Jehová nunca oran a Yahvé, sino a Jehová. La comparación de Éxodo 3:15 con el versículo 14 demuestra que el nombre Yahvé, o su traducción Jehová, tiene significado. Dios es el eterno que existe por sí mismo. Es lo que significa Jehová o Yahvé. Dios es el eterno que existe por sí mismo o que tiene existencia propia. Él es mucho más que un nombre, y el conocerlo comprende mucho más que el uso de un nombre. Jesús demostró que hace falta algo más que un nombre cuando dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. San Mateo 7, 22 y 23. O sea, no es cuestión de mencionar el nombre, no es cuestión de decir el nombre correcto o incorrecto, es cuestión de vivir conforme a las exigencias de ese nombre. Es decir, es asunto de obediencia. Pídale usted a un testigo de Jehová que examinen juntos las oraciones de Jesucristo. Indíquele que Jesús nunca comenzó sus oraciones diciendo Jehová Dios. Nunca, como lo hacen los testigos de Jehová o como lo hacían los profetas. Al contrario, Jesús comenzó sus oraciones así: Padre. Así está cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos. Así está cuando oró frente a la tumba de Lázaro: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y hay una cantidad de citas bíblicas en San Lucas 10:21, en San Marcos 14:36, en San Lucas 22:42, en San Juan 11:41 y otros. Cuando enseñó Jesús a sus discípulos a orar, les dijo claro que se dirigieran al Padre por el nombre de Padre. Los cristianos, pues, debemos tener una relación íntima con Dios como hijos que clamamos a Él, según Gálatas capítulo 4 y versículo 6 y Romanos capítulo 8 y versículo 15. En cuanto a la importancia de los nombres, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro
a que pusiera énfasis en el nombre de Jesucristo. Dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Usted lo encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 10 al 12. Además, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. Filipenses 2, 9 al 11. En Levítico 7, 26 y 27 tenemos otra enseñanza. Dice: y ustedes no deben comer ninguna sangre en ninguno de los lugares donde moren, sea de ave o de bestia. Cualquier alma que coma sangre alguna, esa alma tiene que ser cortada de su pueblo. Con frecuencia se cita este texto bíblico en respaldo de la prohibición de la sociedad El Atalaya, que es el concilio principal de los testigos de Jehová, la casa central. La prohibición, o sea, se cita estos versículos como en respaldo de la enseñanza contra la transfusión de sangre que tienen los amigos testigos de Jehová. Aunque el versículo prohibía a los judíos que comieran la sangre de aves o bestias, los testigos extienden su significado para incluir, además de la transfusión, o de, mejor dicho, la Biblia no habla de transfusión, sino de comer la carne con su sangre, o sea, de comer sangre. Pero ellos extienden el significado para abarcar la transfusión de sangre. O sea que para incluir dentro de esa enseñanza la administración médica de sangre humana para salvar vidas, en lo cual es obvio que Moisés no pensó al escribir las palabras de Dios. Tampoco existía la transfusión en ese tiempo, tampoco se refiere a eso. Se refiere a matar o a comer animal ahogado. Luego se descubrió, eso es un análisis aparte, luego se descubrió que la mayoría de las enfermedades, la gran cantidad de enfermedades, están en la sangre. Entonces, cuando comemos animales muertos o ahogados, también es una regla de higiene, también la de Moisés. Es algo también que tiene que ver con la higiene y la salud, esas leyes de no comer animal con su sangre. Pero ellos, los amigos testigos de Jehová, lo extienden para aplicarlo también a la transfusión de sangre, y por eso ellos no admiten que le transmitan sangre, aunque sea de un familiar y aunque estén al borde de la muerte. El libro de Levítico hace una presentación extensa de las disposiciones de Dios para los sacrificios de animales hechos por los sacerdotes judíos, y la sangre desempeñaba un papel destacado en tales sacrificios como presagio o símbolo de la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, Jesucristo sin mácula. Todo intento de interpretación de estos versículos como mandamiento profético sobre los pros y contras de la práctica médica moderna ignora por completo el contexto, la enseñanza del contexto de este pasaje. Al discutir Levítico 7, 26 y 27 con los amigos seguidores del pastor Russell del Atalaya o Testigos de Jehová, al discutir con ellos el versículo 26 y 27 del capítulo 7 de Levítico, se puede hablar de que los judíos ortodoxos modernos, que todavía observan con escrupulosidad las reglas kosher para el sacrificio de animales y de sangre de la carne, no tienen objeciones religiosas contra las transfusiones de sangre. Por lo tanto, el texto hebreo original no tiene ni indicio ni señales de la interpretación que el Atalaya le impone. Si un testigo de Jehová todavía insiste en que no debe aceptar transfusiones de sangre por lo ordenado en Levítico, el paso siguiente será mostrarle que Levítico 3:17, que dice: no deben comer grasa alguna ni sangre alguna. Podemos pedirle que nos explique por qué los directores de Atalaya le dicen que no reciba transfusiones de sangre, pero le permiten comer manteca. ¿No están sacando de contexto las palabras de las leyes dietéticas judías?
Veamos también los comentarios sobre Génesis 9:4, donde se habla también de no comer carne con su sangre, y también en Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos 28 y 29 de los Hechos. En Deuteronomio 18, 20 al 22, dice: sin embargo, el profeta que tenga la presunción de hablar una palabra que yo no he hablado o no he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta tiene que morir. La organización ruselita se identifica como el profeta, al decir, este profeta no era un hombre, sino un grupo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de Jesucristo, conocidos entonces como los estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se conocen como los testigos cristianos de Jehová. Todavía proclaman una advertencia, la atalaya. También afirman que a menos que estemos en contacto con este canal de comunicación que Dios usa, no progresaremos en el camino de la vida, no importa cuánto leamos la Biblia. Si no venimos a través de la atalaya o de las enseñanzas del pastor Russell, nos perdemos, enseñan los amigos testigos de Jehová. Nosotros entendemos que a quien hay que seguir es a Jesucristo, y si no seguimos a Jesucristo, ahí es donde nos perdemos, porque nosotros creemos en la divinidad de Jesucristo, creemos que Jesucristo es el Salvador, creemos que Jesucristo fue quien vino a dar su vida para cumplir un requisito de que nosotros fuésemos salvos. ¿Es en realidad el atalaya, el profeta, el canal de comunicación de Dios? ¿O es un profeta falso, según lo describe en Deuteronomio 18, 20 y 22? La prueba es sencilla. Sabemos que la organización habló en el nombre de Jehová. Debemos determinar si las profecías ocurrieron o se cumplieron o no. Entonces podemos examinar los hechos de los seguidores del pastor Russell, a ver si sus predicciones se han cumplido en el pasado, para saber si se han de cumplir las del futuro próximo. Durante la primera mitad de sus 100 años de historia, la Sociedad Atalaya enseñó la creencia de su fundador y primer presidente, Charles Taze Russell, de que la Gran Pirámide de Egipto era inspirada por Dios, así como la Biblia. Eso está en el libro de Atalaya, Venga tu Reino, edición 1903, página 362. Las publicaciones de la Sociedad Atalaya introdujeron pulgadas de las medidas de la pirámide como años de calendario en su intento de predecir acontecimientos futuros. Así predijeron que la batalla de Armagedón terminará en el 1914 después de Cristo, con el derrocamiento completo del gobierno actual de la Tierra. El tiempo está cerca, edición de 1904, página 101. Como se sabe, esto no ocurrió. Todavía con la decisión de actuar como profeta, los seguidores de Russell se atrevieron a predecir una resurrección terrenal para el año 1925. Resucitarán como hombres perfectos y serán los príncipes o gobernantes de la tierra según su promesa. Por lo tanto, podemos esperar con confianza que 1925 señalará el regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles de la antigüedad. Esto está en el libro de Atalaya. Millones que ahora viven no morirán jamás, así se llama el libro. Millones que ahora viven no morirán jamás, del año 1920, página 89 y 90, se encuentra esa predicción de que en el 1925 resucitarían todos esos patriarcas. Pero resucitó Abraham, resucitó Isaac, resucitó Jacob en el 1925. Entonces está de más decir que es falsa la predicción. Más recientemente, los seguidores de la Atalaya le hicieron creer a millones de personas que el fin llegaría en el año 1975. Oiga bien, ya más cerca de nosotros. Anunciaron que en el 75 sería el fin. Preguntaron, ¿por qué esperan ustedes con ansiedad el año 1975? Título de un artículo de la Atalaya de agosto 15, página 494. Debemos suponer, según este estudio, que la batalla de Armagedón terminará antes del otoño del 75 y el tan esperado reino milenial de Cristo comenzará entonces.
Es posible, pero esperamos ver cuánto coincide el séptimo período de 1000 años de la existencia del hombre con el reino milenial sabático de Cristo. Si estos dos períodos van paralelos en cuanto al año de calendario, no será al azar, sino por accidente, ni por accidente, sino según los planes oportunos y amables de Jehová. Tal vez haya solo una diferencia de semanas o meses, pero no de año. Página 499. Entonces, muchas semanas, meses y años han transcurrido ya para probar que esa profecía, que debió cumplirse en el 1975, ni ocurrió ni se cumplió. El testigo de Jehová puede tratar de defender a la sociedad atalaya y al pastor Russell y a todos sus profetas y decir que aquellas profecías falsas fueron errores y que la organización ha aprendido de tales errores y ya no hace declaraciones proféticas acerca de la llegada del fin. En ese caso, podemos pedir a esos amigos testigos que abran un ejemplar de una de sus últimas revistas, Despertad. En la página del índice de la revista hay una declaración que dice: ¿por qué se publica? ¿Por qué se publica la revista Despertad? Nosotros podemos pedir a los amigos testigos que la lean. Hasta el momento de escribir, o hasta el año 1989, cada edición, cada publicación de la revista Despertad dice: lo más importante es que esta revista aumenta la confianza en la promesa del Creador de un nuevo mundo seguro y pacífico antes de que pase la generación que vio los eventos de 1914. Despertad de enero 1989, página 4. Otras han seguido publicándolo. También podemos ver el comentario de Mateo 24:34 en el capítulo siguiente. No se puede escapar de los hechos, amigos oyentes. La sociedad atalaya o testigo de Jehová habló como profeta en el nombre de Dios y lo que hizo o lo que profetizó no se cumplió. ¿Qué significa eso para el testigo de Jehová? Podemos invitar a uno de ellos a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de los profetas falsos y luego preguntarle lo que Dios quiere que él haga. La Biblia da estas advertencias de Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. San Mateo capítulo 7, versículo 15. Y porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. San Mateo 24:24. Y las palabras fuertes citadas antes de Deuteronomio 18:22, además de expresar el juicio de Dios de que el falso profeta tiene que morir, también dice a los oyentes: no debes atemorizarte de él. En vez de permanecer en obediencia y temor a los directores de la revista Despertad o de la Atalaya, el testigo de Jehová que reconoce que la organización es un profeta falso, que se ha equivocado cientos de veces, debe dejar de seguirla y comenzar a seguir al verdadero profeta, a Jesucristo, el Salvador, el único enviado de Dios para salvar a la humanidad. Regístrese usted las profecías de Cristo, especialmente en San Mateo capítulo 24, y descubra usted si esas profecías se han cumplido, se están cumpliendo o no, y usted se dará cuenta por qué nosotros hablamos y defendemos las gloriosas doctrinas de Jesucristo. No estamos llamados a creer en hombres a ciegas, no estamos llamados a confiar en profecías falsas, estamos llamados a creer en Jesucristo y a confiar en su palabra, porque de Él mana la vida. Para concluir, vamos a ver algo de lo que dice en el Salmo 37:9. Porque los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan a Jehová son los que poseerán la tierra. Pero los mansos poseerán la tierra. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Es común que los amigos testigos de Jehová acudan a estos versículos en su predicación de puerta en puerta
para presentar a sus oyentes la esperanza de vida en un paraíso terrenal en vez de ir al cielo. Según ellos, la oportunidad para ir al cielo terminó en el año 35 de este siglo. En su lugar, los testigos esperan sobrevivir la destrucción del resto de la humanidad en Armagedón y vivir para siempre aquí en la tierra. Sin embargo, cuando se leen los versículos citados del Salmo 37, presentan un cuadro diferente. El salmista no profetiza un tiempo futuro cuando Dios quitará a los malos y entregará el control de la tierra a la gente buena. Al contrario, el salmista recibe inspiración para decir a los israelitas que podrían llegar a ver en su vida que los buenos prosperarían con la bendición de Dios, mientras que a los malos les iría mal. Por ejemplo, en el versículo 25 David escribe: un joven era yo, también he envejecido, y sin embargo no he visto a nadie justo dejado enteramente o abandonado, ni a sus simiente en busca de pan. Él habla de acontecimientos ocurridos durante su vida. El versículo 37 añade: vigila al exento de culpa y mantén a la vista al recto, porque el futuro de ese hombre será pacífico. Además, el contexto se refiere a los beneficios inmediatos de la buena conducta. El Salmo no tiene ninguna indicación de que se debería considerar como una declaración profética acerca del fin del mundo. Otros versículos que emplean los amigos testigos de Jehová para enseñar una esperanza terrenal en vez del cielo incluyen el Salmo 115, versículo 16, San Juan 10, 16 y Apocalipsis 7, 9. En la siguiente oportunidad seguiremos conversando con nuestros amigos testigos de Jehová, analizando y aclarando algunas cosas que pueden ser de bendición para ustedes y para nosotros. Hemos utilizado parte del libro Respuestas Bíblicas a los Testigos de Jehová de David A. Reed, y que puede conseguir usted en las librerías evangélicas. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias por cada amigo, testigo de Jehová o no, que haya escuchado esta conversación. Y te pido que el Espíritu Santo sea quien ilumine a cada uno el camino a seguir, el camino correcto. Están en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Su hermano Ezequiel.